Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien con la ayuda de nuestro Señor. Estamos haciendo nuestro devocional en base al Evangelio de Juan y también en este marco celebrativo del Bicentenario en nuestro país. Estamos a un poco menos de 2 días para ya cumplir los 200 años de independencia. Pero a la vez también esto nos llama a hacer reflexiones en nuestra vida como sociedad. Así que vamos a leer la palabra de Dios. El tema para hoy es Cristo nuestro Rey. Cristo nuestro Rey. En San Juan capítulo 18 versículos 36 y 37 la palabra de Dios nos dice así: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la etapa, en esta lectura, cuando Jesús ya ha sido apresado por los sacerdotes y los sacerdotes pues tienen el plan de matarlo, ¿no? Y dentro de ese plan entonces ellos no podían hacer un juicio para condenar a muerte a un hombre. Entonces es por eso que buscan que la justicia romana sea quien lo pueda condenar a muerte al Señor Jesús. Y es por eso que llevan delante de Pilato. Pero Pilato, desconociendo en realidad todo el contexto por el cual estaban llevando a Jesús como preso, Pilato en su autoridad, él mismo dice que no ve culpa alguna sobre Jesús, algo por el cual se le debería de condenar a muerte. Y en este interrogatorio de Pilatos a Jesús es que estamos leyendo el versículo 36 y 37, donde Jesús le dice claramente: mi reino no es de este mundo. Porque la idea era que Jesús, como muchas veces hablaba de su reino, entonces los judíos juzgaban esas palabras y eh, querían justamente acusarlo de sedición, de rebeldía contra el imperio romano. Entonces era una forma de cómo buscar que Pilato pues lo pueda condenar a muerte. Pero Jesús otra vez está mostrando que su reino no es de este mundo, no es igual a los reinos de este mundo. En el reino de este mundo, o los reinos de este mundo, su principal forma de actuar es en base a la injusticia. Sin embargo, el reino de Jesús sí es justo. En la forma de actuar de los reinos de este mundo es soberbio y es contumaz, con muchas formas de soberbia, ¿no? En cambio, el reino de Jesús era un reino que como principio tenía la humildad, ¿no? Humildad y el sacrificio de amor por el otro. Y eso es lo que había estado mostrando Jesús. Por eso mi reino, dice, no es de este mundo. El reino de este mundo busca riquezas, grandezas. El reino de Jesús buscaba la sencillez, buscaba la grandeza en el corazón y no en la grandeza en las riquezas materiales de este mundo.
Por esa razón, Jesucristo está diciendo, si yo tuviera servidores o si yo fuera un rey de este tipo de reinado terrenal, entonces tendría muchos servidores que pelearían por él. Sin embargo, no es así. Y Pilatos sigue interrogando y le dices, tú te haces llamar rey, ¿no? Luego, ¿eres tú entonces rey o no eres rey? Es la pregunta más o menos que está lanzando Pilatos. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y lo que no entiende Pilatos es que Jesús ha venido para cumplir una misión. Los judíos no entendieron también esto, que Jesús había venido a cumplir la misión de salvación al hombre, pero también había venido para instalar el nuevo reino de Dios. Algo que también vamos a ver o vamos a comprender es que si no entendemos el reino de Cristo aquí en la tierra, a través de sus hijos, a través de los discípulos suyos, entonces vamos a probablemente a desconfiar de que el reino de Cristo sea poderoso. Y es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro, por ejemplo, tuvo miedo de reconocer que él era discípulo de Cristo, porque probablemente también entró la duda y el miedo de que Jesucristo no tuviese el poder suficiente para librarlos de estas injusticias de este mundo. Pero todo aquel, dice la Biblia aquí, todo aquel que es o que está en la verdad o que pertenece a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo, eso significa que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y oye su voz, entonces le seguirá y esta persona es parte del reino. ¿Qué aplicaríamos esto en nuestro país también? En nuestro país, por ejemplo, tenemos que reconocer que antes de ser ciudadanos del reino del Perú, somos ciudadanos del reino de Cristo. Todo el creyente debe creer que es ciudadano primero del reino de Cristo, porque el reino del Cristo es diferente y no es igual al reino de este mundo. El reino de Cristo viene a instalarse en la vida, en el corazón, en la mente de cada uno de los creyentes. Y esa es la manera como Jesucristo empieza a hacer grande su reino aquí en la tierra. Así que te pregunto, tú peruano, tú hermano, que ya eres ciudadano peruano, pero ¿cómo te sientes? ¿Más ciudadano de Cristo o más ciudadano peruano? Yo diría que mejor es sentirnos con más énfasis, sentir que somos ciudadanos del reino de Cristo antes que del Perú. Porque así incluso nuestro país, el Perú, será bendecido. Dios le bendiga, queridos hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, gracias por la bendición de poder leer su palabra con libertad y que de esta manera también reconozcamos que pertenecemos a su reino, a su reinado, y que ayúdanos, oh Dios, a que a través de esta confianza, esta fe en su poder, en su reinado, podamos también así beneficiar y hacer grande también a nuestro país, el Perú. Te agradecemos, Dios, porque estás bendiciendo nuestro país. Gracias. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y nos estamos encontrando en el siguiente devocional. Bendiciones.